el año 2004, durante el mes de mayo, tiene lugar en varios países la Semana Mundial del Parto Respetado. Es una iniciativa que fue creada por la Asociación Francesa por el Parto Respetado e impulsada por UNICEF. Y en este momento de pandemia, de una situación inédita en el mundo, estamos atravesando precisamente la Semana Mundial del Parto Respetado, que llega en uno de los momentos más difíciles que pasa la humanidad. La vamos a saludar a la licenciada en obstetricia Fernanda Novello, que es jefa de la sección en obstetricia del Hospital Saporiti. Fernanda, Hugo Lombardi te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Hugo. Bueno, contanos un poquito qué es el parto respetado o humanizado, como se lo conoce. Bien, el parto respetado surge a partir de una ley, que es la ley 25929, y mundialmente se conmemora la tercera semana de mayo como la Semana Mundial del Parto Respetado, en la cual se hace hincapié sobre ciertos derechos que tienen las pacientes embarazadas, sus recién nacidos y su familia en relación a la atención de su embarazo, de su parto y el nacimiento del recién nacido. ¿Hay un protocolo para esto? Es una ley que es la ley 25929 y que, bueno, marca diferentes derechos de acuerdo a si estamos hablando de la paciente embarazada o su recién nacido. ¿Y cuáles son esos derechos? Y hay un gran número de derechos, pero bueno, algunos de ellos, como para remarcar algunos, Sí. es, por ejemplo, a ser informada sobre los procedimientos que se le están realizando, a ser tratada con respeto, a elegir si estar o no acompañada por quien ella decida, porque hay pacientes que prefieren estar solas y no acompañadas, hay pacientes que prefieren estar acompañadas por una amiga y no por el papá del bebé, a tener a su hijo a su lado durante toda la internación, o sea que el recién nacido permanezca al lado de su mamá, a recibir información sobre lactancia materna y sobre cuidados del recién nacido. Esos son algunos de los derechos que la ley marca. Y esta semana, todos los años el lema de la Semana Mundial es diferente, va variando, y esta semana el lema que se ha implementado es "Mi decisión debe ser respetada". Y la semana va del 17 al 23 de mayo en esta oportunidad. Del 17 al 24 de mayo. Al 24. En el Hospital Saporiti Sí, tenemos el privilegio, ¿no?, en la zona este de contar con maternidad. ¿Es así? sí. Sí, en la maternidad del Hospital Saporiti no cuenta con ciertas normas, que esas normas son las normas CONE, que son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, en donde tenemos de estas normas en un horario muy acotado, que es de 8 a 12, que es cuando funciona el quirófano, que hay Sí. un médico ginecólogo y anestesista. Estas normas, estas condiciones, implican un quirófano 24 horas, sangre segura, con eso contamos. Bueno, son diferentes puntos, diferentes normas que hay que tener en cuenta para atender, según la Organización Mundial de la Salud, un parto en un establecimiento. Fernanda, y las mamás, las embarazadas que luego son mamás, para decirlo correctamente, ¿conocen estos derechos que tienen a través del parto respetado? No sé si todas, de todas maneras, es una ley que se ha estado promoviendo en los últimos años, cada vez con mayor hincapié, haciendo hincapié sobre todo en esto, en el tema de los derechos que deben ser respetados de las pacientes, y de a poquito creo que se va divulgando y las mismas pacientes de voz en voz también lo van haciendo conocer. ¿Se han planteado situaciones en el Saporiti, en ciertas oportunidades que hayan realizado un parto ustedes? Digo, situaciones donde ellas reclaman por estos derechos que tienen. No puntualmente en forma escrita, por ahí siempre, bueno, alguno puede llegar a tener alguna disconformidad en cuanto a
a lo que idealiza como su parto y no es de esa manera por diferentes complicaciones en el momento del parto o durante el transcurso del embarazo. Hay pacientes que idealizan un parto por vía natural y por ahí hay ciertas condiciones obstétricas que no se lo permiten y bueno, y eso genera cierta disconformidad en la paciente, pero no es una cuestión premeditada, sino que bueno, hay condiciones en las cuales ciertas decisiones o ciertos deseos o anhelos de la paciente no puede cumplirse, pero por una cuestión puramente médica. ¿Tiene que hacerlo por escrito? Lo mencionaste recién. ¿Esa es una de las cuestiones a tener en cuenta o no? No, en cuanto a, ¿qué me decís? ¿A alguna queja o en No, cuanto a su deseo? a su deseo, a lo que ella No, no. solicita en el momento del parto. No, es en el momento en que viene a parir en el Hospital Saporiti, que es lo que te quería Sí, cerrar recién, que nosotros atendemos partos por vía natural en horario de 8 a 12 o aquellos pacientes que llegan a la maternidad con un trabajo de parto avanzado que no hay posibilidad de derivar al hospital Perrupato, que es el hospital de referencia. O sea, todas aquellas pacientes que ingresan a la maternidad fuera del horario de las 12 de la mañana, del mediodía, que vengan con un inicio de trabajo de parto, se derivan al hospital Perrupato porque no contamos con quirófano durante 24 horas. En caso de contar con un médico anestesista, un médico ginecólogo las 24 horas, el parto perfectamente podría ser atendido acá en el hospital. ¿y eso es por falta de recurso humano, por falta de presupuesto? ¿Por qué? No, bueno, esas son decisiones políticas puramente, Sí. no me atañen a mí, pero falta recurso humano en cuanto a poder cubrir 24 horas. El Y, recurso humano está, pero en un horario acotado, como te decía recién. y en estos tiempos de pandemia, ¿cómo se hacen los partos? ¿Hay algún protocolo también que deben respetar? ¿Cómo El se... mismo protocolo, por ahí lo que mantenemos es el mismo protocolo de aislamiento que lo mantenemos con el resto de los pacientes, el de cuidados personales, como utilizar mascarilla, utilizar barbijo, el lavado de manos continuo, el tratar de no permanecer con una estrechez social y en caso de tener que hacerlo, como en el caso de una paciente embarazada, donde se realizan ciertas actividades en donde el contacto es menor a 1 metro, como la ocultación de un bebé o el examen genital, utilizamos cuidados insumos de protección personal, como son la mascarilla o el barbijo o antiparras, o sea, que la protección está y el lavado de manos continuo, más allá del uso del alcohol en gel, el lavado continuo de manos, que tenemos todos los implementos para poder hacerlo. Bueno, y precisamente esto del parto respetado que le permite a la embarazada elegir si quiere que alguien la acompañe, ¿no es medio Sí. complicado, digo, en este momento, en esta situación que estamos Lo que atravesando? lo que por ahí pedimos es que la persona que lo vaya a acompañar también tome sus medidas de precaución en cuanto al uso de tapabocas y que no haya tenido ninguna sintomatología de tipo respiratoria ni febril en los últimos 15 días y bueno, tratamos de poner de acomodar en las habitaciones a las pacientes para que se encuentren de a una por habitación en la medida en la que se pueda. A veces, bueno, la demanda es mayor y se necesita poner 2 pacientes en una misma habitación, que habitualmente se hace porque está preparado así el servicio. Pero Sí. en esta época de pandemia lo que tratamos es de que las pacientes estén separadas por habitaciones, de a una por vez. ¿Y qué pasa si una paciente no se siente bien atendida, bien tratada durante el parto? Sí, ella puede siempre manifestar su disconformidad, ya sea en forma verbal o en forma escrita. Creo que acá en el servicio somos bastante, en el hospital, en realidad somos bastante amplios
de pensamiento y de apertura como para decir, bueno, a ver si hay algo que se ha realizado mal o hay algo en lo que una paciente puede llegar a estar disconforme o puede haber una cuestión de formas de pareceres diferentes, siempre se puede hablar y estamos abiertos al diálogo. ¿Qué cantidad de partos se están realizando en estos tiempos en el hospital? Y con esto de la resolución en donde no se pueden atender partos en maternidades en las que no se encuentran las CONE, el número de partos ha disminuido. Habitualmente nosotros realizábamos 45 partos, entre 35 y 45 partos mensuales, y ahora se están realizando aproximadamente 20 partos mensuales. ¿Qué es eso de las CONE? Te escucho y me gustaría saber, para que la gente también entienda de qué estamos hablando. Sí, las CONE son condiciones obstétricas neonatales esenciales. Es la permanencia de un quirófano durante 24 horas, un quirófano disponible, que esto implica un médico cirujano, o sea, un médico ginecólogo y un anestesista, 24 horas, más allá de todo el recurso humano que se necesita, un personal de enfermería que circule el quirófano, instrumentadora, técnico en anestesia, se necesita sangre segura, neonatología, traslado en caso de ser necesario y personal idóneo para la atención. Esas son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. ¿Nunca las tuvo el Hospital Saporiti esas condiciones? Las tiene, pero en un horario, actualmente las tiene. Hasta el mediodía, pero como decías. Hasta el mediodía, de 8 a 12. Y en el resto del día nunca En el se hizo. resto del día, quirófano de 24 horas, Sí. mientras yo he permanecido trabajando en el hospital, no hemos tenido. Fernanda, ¿y en estos tiempos de cuarentena, hay ventajas y desventajas o no? No. Yo, en cuanto a la atención de partos y demás, es exactamente lo mismo. No se ha modificado. Sí, el servicio de Neo está funcionando. No sé si te corresponde a vos responderlo, pero te lo pregunto porque está asociado. No me corresponde, pero en realidad en cuanto a la recepción de los recién nacidos en los partos y en la cesárea, y en cuanto a la atención de alojamiento conjunto, que es cuando está internada la mamá con su bebé, se está realizando normalmente. Sí. Por médicos neonatólogos y por personal de enfermería capacitada para tal fin, que son personal de neonatología. ¿Qué cantidad de personal tienen en el servicio de la sección de obstetricia en el hospital? En obstetricia somos 9 licenciados en obstetricia y 6 médicos ginecólogos, 5, médicos ginecólogos y no recuerdo bien el número exacto de personal de enfermería, pero aproximadamente entre 12 y 15 licenciados o profesionales en enfermería, enfermeros profesionales. Sí, bueno, en la obstetra no vamos a dejar de lado el trabajo de los profesionales, de los médicos, digo, porque lo de ustedes también es un trabajo profesional, pero digo, la obstetra es quien está ahí permanentemente cuando el parto es normal, cuando no tiene ningún inconveniente, sí. Son ustedes las que están ahí. Nosotras lo que hacemos es una guardia de 24 horas, o sea que permanecemos 24 horas en la maternidad, en donde la paciente al horario que ella desee puede concurrir a realizar una consulta y siempre atendiendo todo lo que sea de bajo riesgo. Hacemos control de embarazo, sí. De bajo riesgo, atención de partos, vías vaginales, o sea, por vía natural, y derivamos en caso de que alertemos algún tipo de riesgo o algún tipo de complicación en la atención del parto o en la atención de algún embarazo. ¿Han hecho alguna campaña virtual, por supuesto, en estos días, en esta semana, desde el hospital, concientizando sobre esto? Tenemos un video
que hemos realizado desde la parte de obstetricia y prensa del hospital, pero todavía aún no lo lanzamos. Estamos esperando en estos días de subirlo a las redes. Bueno, y cuentan con todo el material, los insumos, porque eso es Sí, algo inédito, esto de la pandemia, digo, tienen todos los sí, elementos sí, para trabajar. sí, elementos de protección tenemos máscaras de protección, tenemos barbijos que nos dan, según la cantidad de personal que haya en las 24 horas, los barbijos contamos con ellos para 24 horas. Tenemos alcohol en gel, jabón líquido y papel de dispenser para poder higienizarnos la mano con frecuencia. No, los elementos de protección están presentes. Fernanda, ha sido un gusto escucharte. Bueno, Muchísimas gracias. no, muchas gracias a ustedes. Que estés bien, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Fernanda Novello es licenciada en obstetricia y es jefa de la sección en obstetricia del Hospital Saporiti de Rivadavia. Del 17 al 24 de mayo, la semana del parto respetado a nivel mundial.